Para mí es muy importante la participación y el respeto. Y parte del respeto es la puntualidad, ¿les parece? Yo sé que el tráfico de Lima es complejo, pero también yo me bajé de un avión y me vine derecho para honrar la palabra de estar con ustedes presente. El curso es un curso de posgrado, es una maestría. Yo le pedí el favor a mi asistente que les enviara previamente las lecturas. No sé si a todas y a todos les llegó, ¿cierto? Desde hace por lo menos 15 días les tuvo que haber llegado las lecturas, porque una maestría sin leer no se puede hacer. Esa es la diferencia clara entre una especialización o cualquier otro programa y una maestría. En una maestría se aprende leyendo, ¿cierto? Porque tiene que ver con la profundización, con el rigor. Entonces, la participación, damas y caballeros, yo la espero informada. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes hablen durante el curso, no solo hablen desde ustedes, desde su experiencia, sino también desde los autores que han leído, ¿cierto? Eso es muy importante, eso habla bien de ustedes. Ustedes que se dedican a los proyectos, a la consultoría, al trabajo con organizaciones. La gente no solo quiere buenas razones, sino razones fundamentadas, de peso. Y la investigación lo que hace es eso. O el éxito de las consultorías es hacer gestión del conocimiento. Cuando uno hace muchas veces las cosas, aprende y tiene método y sabe cómo hacerlo mejor. Entonces, a eso es lo que vemos. La regla de juego es que estamos en un programa de maestría en el cual ustedes están participando bajo la modalidad del doble grado. ¿Eso qué significa? Bienvenidos. Se han visto que cuando uno llega tarde sonríe. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener a lo largo de este año 4 cursos, después de los cuales quienes ya terminaron la maestría de la Católica optan directamente, una vez revisemos su tesis, porque les sirve la misma tesis, basta mirar si hay que hacer alguna adaptación o qué, y para los que no, ayudarles a ver cómo en su trabajo de grado o tesis de maestría pueden incorporar algún elemento de este programa para que hagan una sola tesis para los 2 grados. Normalmente acá en la universidad se acostumbra a hacer una defensa o una sustentación de la tesis, y yo siempre estoy como par de la universidad. La universidad de ustedes ahora se las voy a presentar a AFID. Tenemos solo pocos días y pocas horas. La regla de juego tiene que ver con que empezamos a las 6:30 y terminamos antecitos de las 10 de la noche, menos el sábado. El sábado estamos desde las 8 de la mañana hasta cerca de la 1 de la tarde. Y para mí, todo se hace acá. No hay 0 trabajos para la casa, como dicen por ahí. Porque esta es una maestría. Entonces, lo que pasó, ustedes ya lo leyeron. Lo que hacemos acá es co-crear, construir conocimiento, aplicarlo, reflexionarlo, y con eso vamos a evaluar 4 grandes unidades temáticas entre lunes y sábado. Hoy empezamos con un gran marco conceptual, ¿cierto? Porque hay 2 realidades que vamos a manejar este primer curso, ¿de acuerdo? Cuando con la profesora Marcela diseñamos este doble grado hace ya bastantes años, cogimos todo el pensum, todo el plan curricular de ustedes y cogimos el nuestro y establecimos como unos acuerdos en qué se parecen los 2 programas y qué le faltaba al uno que podría complementar en el otro. Y básicamente de AFID traemos para la maestría de ustedes de la Gerencia Social de la Católica los elementos de empresas sociales, los elementos de innovación social y los elementos de gobernanza de organizaciones sociales. Este primer curso está muy pegadito al segundo, que es Gerencia y Desarrollo Social. Los 2 piensen que es un solo curso visto en 2 módulos. Entonces, hoy vamos a empezar con unos elementos de conceptos. Yo los llamo obviedades porque, a ver, presentémonos los 3 que llegaron tarde.
¿Tú? Buenas noches, mi nombre es Úrsula Colán. Úrsula. Soy socióloga de profesión Sí. y especialista en programas y proyectos de desarrollo. Sí. Actualmente estoy trabajando en el AMPE, que es la Asociación de Municipalidades del Perú. Muy bien. ¿Y qué haces allá? Asesoro a los gobiernos locales, tanto de provincia como de todo el país. Muy bien. Así es todo. Y promete venir a las 6:30. Sí. Ah, bueno. Caballero. Buenas noches, mi nombre es Francisco Bolaños, mi profesión es oficial de Marina, Qué bien. estoy en retiro, soy contaminante en retiro, Excelente. estoy trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo Fronterizo Perú-Ecuador. Ah, qué chicharrón. Y tengo mi cargo del área de infraestructura física y social. Excelente. Bienvenido. Y es un placer también tenerlo acá. Muy amable. Mi nombre es Paola Rojas, soy administradora hotelera de profesión. Ah, Actualmente estoy estudiando, soy Community Engagement Lead para una ONG que busca la empleabilidad y inserción de personas con discapacidad en Colombia. sí. Sí. ¿Pero vives allá o vives Vivo acá? es por remoto. Ah, ¿Y qué no. ¿Estás feliz? ¿Estás bien? ¿Vas a seguir viniendo? Sí, claro. Bueno, ok. Entonces, hoy vamos a empezar con esos conceptos y lentamente yo les decía hace un rato, en la lista somos 25. En la realidad somos acá, estamos 7. Poco a poco llegará el quórum. Después de que veamos las obviedades o los elementos de base con nuestras carreras, ¿cierto? Vamos a ver las grandes tendencias mundiales que en organizaciones sociales existen hoy. A eso se le llama mega tendencias. Grandes desafíos que hoy en día existen en el mundo de lo social. Porque ustedes van a ser personas con una doble maestría. Es decir, tienen el rigor y la calidad del conocimiento al cuadrado. Y eso la sociedad tiene que darse cuenta. Los ciudadanos tienen que darse cuenta, las instituciones tienen que darse cuenta de su nivel de intervención y de proposición. Una vez que terminemos esos dos elementos, abordamos de lleno lo que es la empresa social, haciendo una claridad hoy en día, damas y caballeros, que en Perú no hay una ley de empresas sociales. ¿De acuerdo? Entonces la tenemos que asemejar. Una empresa social la vamos a comparar y a acercar a la realidad de otro tipo de organizaciones. Puede ser una corporación, una organización sin ánimo de lucro, etc. Mientras algún día, con la ayuda de ustedes, Magíster, se tendrá una ley. Cuando hablemos de las empresas sociales, pues vamos a ver no solo qué son, sino cuál es su taxonomía, es decir, cómo están conformadas, cuál es la realidad que tienen al interior y por qué ese modelo, por ejemplo, no sé si ustedes han leído, me imagino que sí han escuchado hablar de Muhammad Yunus. Yunus, ¿han escuchado hablar de él? Gladys. Exacto, del microcrédito. Es premio Nobel de paz, ¿cierto? Y fue el creador del microcrédito a través de una iniciativa que se llama Grameen Bank, ¿sí? Yunus, hace pocos años, 4 años, 5 años, publicó un libro que se llama así, Las empresas sociales. Y en ese libro, Yunus dice lo siguiente, la nueva forma de responsabilidad social se llama las empresas sociales. Entonces, cuando estamos hablando de empresas sociales, no estamos hablando de un concepto, ay, tan romántico los de AFID que hablan de empresas sociales, no, es una realidad. Y yo en su momento les mostraré los ejemplos desde la economía, desde la sociología, desde el derecho, desde la arquitectura inclusive, ¿cierto? Cómo las organizaciones sociales de carácter empresarial funcionan, ¿sí? Hablaremos entonces de la relación empresa-institucionalidad. Porque esta configuración que se llama la triple hélice, universidad, empresa, Estado, es la que permite que el eslabón del desarrollo se dé. Una organización no gubernamental que ustedes mencionan y algunas de ustedes trabajan, tipo ONG,
una empresa de consultoría, el Estado o cualquiera de sus formas, en todos estos estamentos tenemos que tener en cuenta algo: la vocación de ser sostenible, pero también de ser rentable. Yo espero que para todos ustedes sea transparente que el desarrollo social tiene que funcionar también económicamente. O sea, aquí no vamos a hacer una defensa de la caridad, sino de la autonomía. Ayudarle a la gente a veces es bueno, pero muchas veces es lo peor, si la gente no se compromete a poner algo, aunque sea su trabajo, su compromiso. La gratuidad empobrece, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver a través de un cuadro de Realidad País y obviamente veremos las buenas prácticas de empresas sociales y de organizaciones sociales. Acaban llegando más almas de las 6:30. Entró con cola. Muy bien. Ya hablé de la lectura. Sigo presentando cosas. Bueno, esto ya lo dije básicamente. ¿Cuáles son los momentos que vamos a tener? Yo siempre a mis estudiantes les digo el primer día: la mente aprende lo que la nalga aguanta. O sea, uno no puede sentarse 5 horas derecho a aprender, tiene que hacer pausas, ¿cierto? Por eso cerca de las 8 de la noche hacemos una mini pausa café, ¿sí? Y el sábado haremos una sobre las 10, 10 y cuarto de la mañana. Pero es muy importante algunos acuerdos. 1, ya lo dijimos, leer. 2, ya lo dijimos, estar y ojalá estar puntuales. ¿Por qué? Porque no reprocesamos el tema. 3, todos los casos que haremos o los ejercicios de clase tienen que estar relacionados con los elementos teóricos. ¿De acuerdo? Para que finalmente se vea la pertinencia de hacer un doble grado. Porque ¿cuál es la razón de hacer otra maestría? Porque esto finalmente es otra maestría. Les va a llegar otro diploma. O si ustedes quieren ir a Medellín, van y se lo damos allá con todo gabinete, aplausos y todo lo demás, ¿cierto? Para nosotros felices de tenerlos allá. Pero ¿cuál es la razón de ser? ¿Para qué? Porque esta es una inversión de nalga, de dinero. No hay. Sí hay. De dinero, ¿cierto? De tiempo. Mucha gente, familiares, amigos, subordinados de ustedes dicen: ¿y para qué te vas a estudiar más? ¿Te enloqueciste o qué? Entonces, esto tiene que justificarse. Entonces, la aplicación y los casos. Y es muy importante que cada quien, en la medida en que avanzamos los 4 cursos de este año, vamos haciendo una elaboración personal. Eso se llama la madurez profesional. Vamos adaptando los conocimientos que vamos recibiendo a las prácticas que cada uno hace. Esto que se dice en la teoría, cómo funciona en mi relación con un proyecto de infraestructura entre 2 países, o cómo funciona en un programa de asignación de recursos que nunca hay todo, para poder definir cuál es la prioridad y por dónde arrancamos y cómo les pedimos cuenta de lo que les damos, etcétera. Pero esa elaboración personal no solo es con feedback, sino con forback. Es decir, no solo realimentar, sino alimentar hacia adelante, porque a veces hay personas que dicen: es que a mí no me dijeron, es que a mí no me advirtieron, es que usted no fue claro. Y resulta que esta es una maestría en gerencia, y tú que eres administradora, ¿sí? Y en la administración decimos que el éxito de la buena administración es tomar decisiones. Esa es la gran diferencia entre un directivo y un subordinado. Y las decisiones se tienen que tomar con proactividad, con información, con madurez. Uno no puede esperar a ver qué le va a pasar en la vida. Entonces, eso va a ser muy importante. Que ustedes no solo se confíen en el feedback, en la realimentación, sino también sean propositivos. Y, finalmente, siempre en la jornada, sea al final del día o empezando el día 2,
y el día 3 y el 4 del 5 haremos 2 minutos de, venga, ¿qué hay claro hasta el momento? Las síntesis grupales. Miren, lo más importante de esta maestría son ustedes. La inter y la transdisciplinariedad. Ese es el éxito. Y que ustedes se den el permiso de conversar entre ustedes, de compartir sus prácticas. Porque uno a veces cree que lo que uno hace o es lo mejor o nada que ver con lo de los demás. Y todo funciona. En la vida la riqueza es poder recibir los aportes de todos. Ya cada quien después decidirá en qué momento los utiliza. Pero se necesita tener una mentalidad, si me permiten la comparación, de esponjita. Chupar, absorber todo lo que pueda. Y la vida misma te dirá en qué momento necesitas de las cosas. ¿Tú eres? Reimi Medio. Reimi. Sí. Y vienes a la clase a las 6:30. Sí. Ah, Yo bueno. era temprano. Ah, bueno. Reimi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ni siquiera hemos llegado a la media, Daniel. ¿Ah? Casi. Muy bien. Avanzamos. Esto es puro. El sábado, si alguien quiere todo el material, una memoria y lo copia, ¿de acuerdo? Bueno, metodológicamente, no olviden que la metodología es un conjunto de pasos para dar un objetivo. ¿Sí? Aquí. Vamos llegando, ya vamos 12. La metodología, uno es andragógica, es para adultos, no es pedagógica. Nadie en una maestría espera un popstar, un factor X que venga, pase al frente y brille, no. Aquí es cómo aprendemos entre todos. El aprendizaje del adulto no es como el del niño por imitación, es por reflexión, por coherencia, por compromiso. Por eso la crítica es muy importante, nadie tiene que comulgar con lo que yo diga. Aquí no gana el que sea Mario dependiente, aquí gana el que sea auténtico, el que demuestre que tiene pensamiento. Vamos a tener momentos de exponernos. Cuando digo exposición no es para mañana vas a preparar el tema de no. Exponerse es hablar. Cuando uno habla se expone. Y cuando uno se expone, corre un riesgo, que es el más bello, que lo admiren. Y yo quiero que entre ustedes se admiren, que se sientan orgullosos de ustedes mismos, porque lo que necesita el Perú es gente orgullosa del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, que se calibren. Aquí la timidez, por favor, de la puerta para afuera. Aquí todos tenemos el mismo derecho a decir y a equivocarnos, empezando por mí. ¿Ok? Vamos a discutir y vamos a co-crear a partir de distintos elementos. Aquí, muy importante, respeto a la diferencia. Ah, es que usted se enloqueció, es que qué brutalidad la que está diciendo. No. Son posturas distintas. Importante que sean informadas, que no se traigan de los cabellos. Y algo que es un poco complejo, pero yo voy a insistir en eso, valorar la escritura. Todos los talleres que hagamos me deben entregar un escrito, aunque sea 2 párrafos. No una tesis de 10 hojas, no, 2 párrafos o 3, pero deben escribir. ¿Con qué propósito? Con ir desarrollando esa competencia de escribir para otro. Porque somos como buenos latinos, buenos habladores. Pero a veces nos enredamos escribiendo un memo, una carta, que haga una propuesta en una página. Nos morimos haciendo una propuesta en una página, porque creemos que lo que sabemos necesita un libro. No. Ser muy concretos, muy precisos, muy claros. Como esto es evaluador, esto hay que evaluarlo. En administración decimos lo que no se mide no se mejora.
¿cierto? Vamos a tener 3 mecanismos de evaluación. Aquí en Lima se califica de 0 a 20, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a dividir, si fuera un 100%, en 3 momentos. Ay, estas mujeres, las vírgenes necias. Muy bien. Talleres en clase. Hacemos martes, miércoles, jueves y viernes. Estas 2, cada una vale el 15. Estos 4, cada uno vale el 10. ¿De acuerdo? Y un taller final. Todo esto es grupal. Un taller final que va a tener una parte individual, que lo haremos el sábado. Porque finalmente, más allá del trabajo en grupo, yo quiero ver de cada uno qué le queda, ¿cierto? Entonces, eso lo haremos. Ok. El programa lo tienen ustedes, ya vi que les entregaron también esto, pero esto, repito, la lectura yo se las envié previamente para que todo el mundo tuviera información, porque nadie empieza una maestría sin leer. Ok. Una pregunta rápida, 2 o 3 de ustedes que me la contesten, les agradezco. ¿Por qué hacer un doble grado? Yo estoy haciendo un doble grado en primer lugar, porque como mi tema es un proyecto social de desarrollo, quiero darle mucho a fortalecer las capacidades de las personas que necesitan mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos a nivel nacional. Y también, bueno, como la primera maestría es en gerencia social y esta es en innovación empresarial, justo ahorita el boom es fomentar las capacidades productivas bien hechas para las empresas, para las personas que obviamente tienen el conocimiento, pero no tienen las herramientas como usar ese conocimiento. Ok. Capacidades, una palabra muy importante. Bueno, en mi caso es... Tu caso. Es porque en realidad quiero absorber todo el conocimiento que tienes tú. Que tenemos todos. No, en mi caso, porque traes el modelo colombiano. Bueno. Y es el que más me gusta en el tema de innovación social, ¿no? Muy bien. Básicamente, el área en la que trabajamos nosotros tiene que ver con un componente de transformación desde la innovación con tecnología, ¿no? Pero muy bien. Los modelos colombianos tienen experiencia y nosotros estamos recién empezando, así que confiamos en ustedes para no equivocarnos. Aún si nosotros nos equivocamos todos los días, lo más importante en lo social es no creer recetas, sino aprender de prácticas. Porque la buena receta es la que vos haces. O sea, cada uno tiene que hacerse su arrocito a su manera, ¿cierto? Aún si hay una teoría general del arroz, ¿sí? Pero cada uno, pero vale. Gracias. Estamos listos para arrancar. Les voy a pedir que me regalen 7 minutos para presentarles a la Universidad AFIT, porque a través de un videito, porque es muy importante que ustedes, ¿por qué yo uso la plantilla de la universidad? Primero, porque trabajo en ella. Segundo, porque ustedes están matriculados en ella, entonces es su universidad. Aún si estamos en la Católica, dentro de la Católica, en el ámbito de este convenio, estamos con una doble camiseta, queriendo y respetando mucho a la Católica, pero también participando con pleno derecho de la Universidad de AFIT. Les voy a mostrar un video rápido para que el día que tengan la oportunidad nos visiten y será un placer tenerlas allá. Con ustedes el video. ¿Ya?
Universidad EACUT. Inspira, crea, transforma. Esa es su universidad. Una universidad que nació el 4 de mayo de 1960, de la Universidad de Syracuse. Nacimos como una business school. Nos llamábamos EAF, Escuela de Administración y Finanzas. Y 2 años después de la creación, nos volvimos IT. Porque dentro de la universidad, hoy en día, y desde entonces, hay institutos tecnológicos. Está el Instituto del Plástico y del Caucho, está el Centro de Investigaciones en Industria del Concreto y demás. O sea, es un modelo como el MIT chiquito, ¿cierto? En donde el conocimiento se lleva de la mano de la aplicación. Y si bien es una universidad joven, el interés permanente por estar en conversación con el medio nos ha permitido eso que ustedes acaban de escuchar, aprender siempre. Y ese es como el legado que yo les quiero pasar hoy. Nunca se puede dejar de aprender. Siempre se aprende en cualquier relación. Cada uno determinará con qué se queda. Muy bien, entonces desde la universidad, siendo las 7:17, el break lo hacemos a las 8, ¿le parece? ¿Sí? ¿Tú me avisas? ¿O alguien me avisa? Porque si no yo me encarno hablando. Vamos, a lo que vinimos. Empecemos, si no hay preguntas, con la primera parte. Damas y caballeros, cuando uno piensa en magíster, en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local, en ese título que va a tener su diploma, tienen 4 elementos que no pueden olvidar. Tienen una maestría en gerencia. Es un MBA, es una maestría en gerencia, que está pensada para que el efecto de la gerencia se vea en lo local. Porque solo en lo local es donde uno percibe qué tan fuerte es tu capacidad, qué tan guapo, qué tan realmente comprometido es tu trabajo. Es en lo concreto donde se admira. Por eso el desarrollo local está en relación con la gerencia. ¿Cuál es el espíritu que une eso? La innovación social. ¿Y cuál es la herramienta que utilizamos para hacer innovación social? Las empresas sociales. Entonces, observen, damas y caballeros magíster, que en todo lo que acabamos de decir aparece siempre el ser humano en el centro. Nosotros hacemos este tipo de programas porque de alguna manera creemos y queremos transformar las personas. Impactar el escenario en donde la gente vive a través de acciones, a través de programas, a través de consultas, a través de políticas, a través de decisiones, a través de la presencia del Estado, con autoridad, con conocimiento, con supervisión. Y cualquier sea el tipo de personas con las cuales nosotros nos relacionamos, la premisa de un curso es esta. Ojo, damas y caballeros, con el modelo que tienen ustedes de ser humano. Porque eso no puede ser un commodity. Eso no puede ser una palabra así como cliché. Ah, sí, los seres humanos, todos tan queridos. El ser humano tiene carne, tiene cuerpo, se comporta distinto. Aún en Lima la Grande, de 12 o cuántos millones viven acá. 10. Bueno, ya se pasó a 11. Vean la diferencia de 1 millón de personas. O sea, móntelas en el bus a ver cuántos buses necesitan. ¿Sí?
11 millones de peruanos que viven en la ciudad más grande del país. Pero aún Lima no puede interpretarse de la misma manera. Los Olivos es muy distinto de San Juan de Lurigancho, de Miraflores, de Surco o de Surquillo. Cada lugar, aún las calles, a veces marcan diferencias. Y entonces uno no puede sacar pecho diciendo, uy, para las que sea, yo soy capaz, tengo toda la experiencia del mundo, venga, yo le cambio el mundo. Ese pensamiento altanero y arrogante es el que lleva muchas veces a cometer errores. Porque cuando yo pienso en el modelo de ser humano que tengo, es cuando yo me hago preguntas como, ¿qué entiendo por el ser humano? Es decir, racionalmente. Para mí, ¿qué significa hoy en día, por ejemplo, trabajar con jóvenes peruanos? O con personas en situación de discapacidad. O con personas habitantes de frontera. O con personas que tienen distintas necesidades. ¿Qué significa trabajar con funcionarios públicos? Con colegas que algunos de ellos pareciera de que lo único que quieren es paralizar y no avanzar. ¿Qué significa trabajar con la mujer peruana? ¿Cuál es el reto de la mujer peruana? Entonces, entenderlo significa tener una idea clara. Una idea precisa de qué es ese ser humano con el que vamos a trabajar. Porque yo no sé si ustedes, pero a mi escritorio muchas veces han llegado proyectos que el que los formula parece que estuviera copiando, bajando de Google o de otros proyectos. Y para esa persona le da lo mismo poner un proyecto acá que poner un proyecto en Huancavelica. Y uno dice, por Dios, ¡qué atropello! ¿A quién se le dijo que el Perú todo es igual? Es igual como Estado, pero es particular, como provincia, como raza, como lengua, como realidad. Y cuando yo entiendo ese modelo de ser humano, damas y caballeros, entonces, obvio, me comporto, la ética, que no es otra cosa sino una respuesta a la racionalidad que tengo. Una persona que infamemente agrede los derechos de la mujer o los derechos de poblaciones diversamente sexuales es una persona que en la racionalidad no ha incorporado la diferencia entre unos y otros. Le es difícil entender que los seres humanos somos distintos, pero todos tenemos la misma dignidad. Una persona que agrede a un niño, inclusive antes de nacer, que lo tira a la calle, que piensa que la pobreza solamente es una condición del que no quiere trabajar y no se hace la pregunta sobre las causas estructurales, muchas veces de la pobreza. Que coge solo las consecuencias de la corrupción y no se hace la pregunta de qué es lo que ha fomentado la corrupción que hoy tenemos, no solo acá, en todo el mundo. Y no nos podemos contentar como pasa en todo el mundo, entonces sigamos para adelante. Porque esta maestría está llamada a contribuir. Por eso mi comportamiento ya tiene que ser testimonio de algo diferente, de algo que no es exactamente lo mismo. Aquí hay un alma buena que viene a este curso, ¿sí o no? Bienvenido. Entonces, porque tengan mucho cuidado. Hay gente que cuando se mete a trabajar en lo social y uno le pregunta, ve, ¿y por qué trabajas en lo social? No, es que yo amo la sociedad, es que a mí me encanta ayudarle a la gente.
pero noches. Buenas noches. A mí me ayuda, duermo feliz y le ayudo a la gente. Pero esencialmente no tiene claridad de cómo ayudar y qué significa hacerlo. Si ustedes escucharon el video de la universidad, para nosotros un elemento de fuerza es la ética, el comportamiento. Si yo empiezo a tratar de manera digna a las personas que se rodean conmigo, a las personas con las cuales trabajo, y que es respetarlas, es escucharlas, es entenderlas. Magíster, es aprender a decir que no. A la gente le molesta mucho el no, pero a veces la mejor respuesta es no. No se puede, no es el momento, no lo mereces. A veces demoramos proyectos porque es que la gente no se ha puesto de acuerdo. Pues si no se pone de acuerdo, cambie de gente. Pero a la gente le tiene que doler las cosas. Ser alcahueta con la gente es participar de su propia situación de miseria. Y los cambios tienen que darse con acciones. Por eso el comportamiento es la consecuencia de una razón clara. Y aquí la maestría lo que va a hacer es cuestionarlos. ¿Usted por qué hoy está acá y se quiere poner esa camiseta? Yo soy una persona con maestría en gerencia social y además con maestría en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local. Eso es un reto fuerte, porque cuando uno escucha eso en la hoja de vida dice miércoles, no hay que cogerla. ¿Y qué tal que empiece uno a hablar y sea puro bla, 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 bla? Comportarse de acuerdo a lo racional, pero adicionalmente ese modelo de ser humano exige una postura también moral, un juicio. Llamar las cosas por su nombre. No tenerle temor a la verdad. Y a una persona que no funciona, hay que decirle, usted no funciona. Y a una persona que no merece la ayuda, usted no la merece. No jugar con la voluntad del pueblo. No, llámame, escribe un proyecto, pásamelo por escrito, mándame un mail. Eso no sirve para nada. Cuando tú ya sabes que no lo puedes hacer, dilo de una vez, no se puede y punto. No juegues con la gente para que la gente no juegue con vos. Y en lo social sí que es importante y que es urgente eso. Tal vez de las cosas más importantes, cuando tú decías hace un rato que querías ver cómo en Medellín funcionó la innovación social, nosotros gastamos 3 años, no un día, 3 años, reuniéndonos en distintas mesas temáticas, por gremios, por sectores, a finales del siglo pasado, entre el 97 y el año 2000. Después de que nos levantamos, después de tener muertos y muertos y muertos, por simplemente falta de entendimiento, falta de ética y error de juicio, dijimos no más. Pero ese no más, no más, y entonces me volteo y sigo durmiendo. No. Pongámonos de acuerdo y se construyó un plan. Y lo más innovador de ese plan es que hubo inversión, hubo recursos, y hoy, año 2019, 5 alcaldes han pasado y el mismo plan de gobierno. El mismo. No llega un político diciendo, ahora sí llegué yo. Todo lo que usted hizo está malo, yo soy el Salvador del mundo. No, el Salvador ya vino, ya resucitó, felices Pascuas. Lo que sigue es trabajar, hacer las cosas bien. En lo social algo que ha deteriorado el trabajo social es el afán de protagonismo. O la gente que cree que hacer trabajo social es ir a Tarapoto y meterse en una balsita por allá arriba adentro y se va de bota nueva, de Ray-Ban, de chaleco marca Columbia, safari a la pobreza.
a untarse de pobre. Y tuve todas las 24.000 selfies en su Facebook o en su Instagram a decir, ay, yo cómo soy de buena. Estuve el fin de semana de voluntaria en Taparó. Yo creo que se puede mejor aprovechar el tiempo. Los trabajos sociales no son de acciones, son de procesos. Las acciones, eventualmente. Los procesos, necesariamente. ¿Estamos? Entonces, acá bienvenidas y bienvenidos a un programa en donde las bases se declaran, uno, desde el modelo de ser humano. ¿Con quién ustedes se relacionan? ¿Cuál es esa persona o esa comunidad con la cual usted está interactuando? ¿Y qué tipo de procesos tiene que hacer o ya está haciendo o tendrá que revisar? De lo contrario, se podrá quejar de que lleva 20 años y no ha pasado nada, de que lleva 100 años y no ha pasado nada, de que hoy mira cómo estamos. No te hagas esas preguntas. Por el contrario, pregúntate cómo puedes a partir de ti misma hacer un Perú distinto, una sociedad distinta, una América Latina diferente. Ya hace unos años, ¿se acuerdan de él? Mahatma Gandhi. ¿De dónde es Mahatma Gandhi? De la India. ¿A qué edad le dio el infarto que lo mató? A ninguna, porque no se murió de infarto. No, lo mataron. Lo mataron, ¿y quién? De un balazo, lo mató Uno de sus amigos, uno de sus cercanos. El balazo no se lo pegó un lejano, un opositor, uno. Porque a veces hacer las cosas bien incomoda. Esa es la ventana de las sonrisas. Todo el que se asoma sonríe. Prométame fielmente que mañana viene temprano. ¿Escucharon? Mañana vamos a controlar, Francisco. Vamos a controlar. Decía que a veces lo que más incomoda a los cercanos es la actuación coherente. De hecho, a veces en las mismas empresas en las que trabajamos, en las mismas organizaciones, los problemas no los tenemos con las comunidades. Muchas veces los problemas reales los tenemos con los cercanos, con los colaboradores, con los jefes, con algunos subalternos, que uno no se explica qué hacen ahí. Gandhi no era bobo. Gandhi no fue una persona que, la no violencia, entonces durmamos y hagamos huelga de hambre. No, él no solo hizo eso. Esto es parte de su testamento. Y observen la sabiduría que escribe él. Son 2 triadas, 2 grupos de 3 palabras cada uno. El primero, pensar, decir y hacer. Pero hay un calificativo, ¿pensar de qué manera? Positivo. Exacto. ¿Y por qué crees tú que es importante pensar positivamente? para atraer las oportunidades, para no morirse. Ay, es que aquí que entre el diablo y escoja. Es que aquí se nos llevó todo por delante. Es que ya no hay nada que hacer. Esa no es la mentalidad de un gerente. Porque aunque a ustedes los contraten para liquidar una empresa, liquidar la tienen que hacer bien. Esa liquidación tiene que quedar bien hecha, sin deudas. O sea, aún en el peor de los casos, la gerencia saca la cara. Entonces, positivo no es romántico. Ay, yo voy a cambiar el mundo, gracias a mí no habrá más hambre en el mundo. No, pero un pedacito de historia sí que voy a cambiar. Desde mi lugar, desde mi responsabilidad, desde mi actuación, con mi gente, en mi teatro de operación, yo seré el que marque la diferencia. Con idoneidad.
Por eso la tengo que tener clara. Pensar positivamente no es, bueno, veremos. No, planear. Un pensamiento positivo es un pensamiento que planifica. Hay gente que quiere que haya todo muy bien y nunca se sienta a planear, nunca se sienta a leer, nunca se informa adecuadamente, nunca tiene una estrategia, una táctica, un plan de acción. Pensar positivamente es acompañarse de las herramientas que uno requiere. Eso es pensar positivamente. Es hacerse la pregunta, ¿qué me hace falta? ¿Quién me hace falta? Porque ninguno somos Dios. Necesitamos de otros. Que yo soy economista, listo, pero un sociólogo te puede ayudar a entender un problema, o un arquitecto, o un abogado, o un contraalmirante, o una administradora hotelera, o las profesiones que están acá. De hecho, damas y caballeros, hoy en día, 22 de abril del año 2019, no se habla de interdisciplinariedad, se habla de transdisciplinariedad. ¿Y cuál es la diferencia? Que interdisciplinariedad es como una ensalada de frutas. Vos ves ahí el mango, la papaya, la manzana, te das cuenta que está ahí. Son muchas partes, pero cada una con su propiedad. El abogado habla de derecho, el arquitecto de diseño, etcétera, etcétera. Esa es la interdisciplinariedad. La transdisciplinariedad es un sorbete de frutos rojos. Todo lo mezclas. La gente renuncia a su saber de base para construir con los demás. El resultado es mucho más que lo que había antes. Por eso lo transdisciplinario va más allá de la disciplina. No solo se relaciona, sino da un paso más allá. Listo, estamos vos y yo. ¿Tu profesión es? Ingeniero industrial. Ingeniero. Un ingeniero y un administrador, ¿qué puede hacer? O un ingeniero y un ingeniero, ¿qué puede hacer? Después de los dos, ¿qué más queda? ¿Y qué nos hace falta? Para que lo que digamos y lo que hagamos sea coherente. El éxito de esto, damas y caballeros, se llama coherencia. Por eso, y lo digo hoy desde el primer día de clase, lo que no se mide, no se mejora. Pensar positivamente es hacer un buen indicador de desempeño, es tener un buen indicador de impacto. ¿Qué compró con el dinero que invirtió? ¿Qué compró con el tiempo que invirtió? ¿Qué logró? ¿Qué movilizó? Usted hace 5 años que hizo ese proyecto en la República Independiente de Arequipa. Si va hoy después de 5 años allá, ¿qué quedó de lo que usted hizo? ¿Lo recuerdan? Algo de lo que usted puso en práctica todavía quedó instalado, lo que se llama hoy en día capacidad instalada. O como un niño de segundo de primaria que le preguntan el primer día de clase, ¿qué aprendió en primero? Y el niño ¿qué dice? Nada. Y eso mismo pasa en segundo de bachillerato y a veces en segundo año de maestría. Porque nada más peligroso que la enfermedad del olvido. 100 años de soledad, que es una novela de Gabriel García Márquez, habla de eso. A la gente se nos olvida. Y la única manera para superar el olvido, dice Gabriel García Márquez, es poniéndole nombre a las cosas. Nombrar. Todos ustedes hoy están acá y la gran mayoría que estaban acá desde hace un rato se presentaron. Si ustedes no volvieran, Dios no lo quiera, pero si ustedes no volvieran a su trabajo mañana, ¿alguien sabría cómo continuarlo? Está todo en orden, está todo claro. Su puesto de trabajo quedó listo para que alguien más continúe.
o hay que nombrar una comisión de arqueología y de traducción simultánea para ir a interpretar lo que usted escribió, y un hacker para poder entrar a su computador que tiene como nombre Ministerio de Vivienda, pero parece que fuera suyo y no del ministerio, porque ni lo deja usar de nadie más. Lo público que se vuelve privado, y hay del que se siente en su silla, es capaz hasta de perder el puesto. Gandhi. Cuando esto funciona, ¿qué aparece? El hábito. Cuando una comunidad se da cuenta de lo que tiene entre las manos, que es su propio desarrollo, el autodesarrollo, la comunidad se vuelve protagonista de su destino. A la comunidad hay que ayudarle a pensarse, no hay que darle respuestas. Lo peor que uno puede hacer con una comunidad es minusvalorarla, subvalorarla, atropellarla pensando que es ignorante. De pronto pueden ser hasta analfabetas, pero eso no los vuelve ignorantes. Son dos cosas distintas. No tienen los códigos que tenemos nosotros. Incluso no hablan como nosotros, ni se visten como nosotros, pero saben incluso más de nosotros. Entonces, ¿el reto cuál es? ¿Cuál es el hábito que voy a declarar en ellos? Cuando hablamos del enfoque de género, cuando hablamos de la cultura del autocuidado, Leonardo Boff escribió en el 2003, el cuidado esencial. Cuando decimos nos tenemos que cuidar como personas que habitamos este planeta. ¿Quién nos da la seguridad en la sociedad? Esencialmente nosotros mismos. ¿Vos te imaginas teniendo un policía por cada ciudadano del Perú? ¿Cuántos hay en Perú? ¿Cuántos? 33 millones, dice nuestro economista. ¿Y cuántos policías hay, más o menos? 400.000. Y hay peruanos que creen que la seguridad solo la tiene que dar la policía. Es imposible. La principal seguridad es el cuidado, el autocuidado, la solidaridad, el respeto. Bienvenida. Gracias por el poder. Pero vienes acá. Sí, claro. Ah, bueno. Obvio que las instituciones hacen falta, pero para ejercer autoridad, para dar norma, para establecer unos principios. Pero la base del cuidado es cada uno. Estado, es que se me perdió el hijo. ¿Dónde? Yo no sé. Pues más berraco un Estado cuidándole los hijos a todos los padres que los dejan solos en los centros comerciales o en los paseos. El Estado no puede hacerse cargo de cuidar los hijos. Protegerá los derechos de las niñas y los niños, pero no los cuidará, porque el primer cuidador es quien le da la vida. Es que voy a demandar al Estado porque mi hijo se volvió drogadicto. ¿Y usted qué hizo los últimos 15 años? No, nada. ¿Y cuántas veces le preguntó algo más allá de hijo, cómo te fue? No, nunca. ¿Y cuántas veces inclusive le dio un audiovisual? Porque a veces, también a veces en la formación, no es que haya que pegarle a la gente, pero sí hay que apretar a la gente. Y uno quiere que los hijos crezcan bien sin interesarse por ellos. Es que en la escuela no les enseña nada. ¿Y usted en la casa qué le enseñó? Esto no hay una solución que uno diga es así o debe ser ahí. Como lo dije hace un momento, cada quien tendrá que ir descubriendo sus caminos. Lo único que nosotros declaramos en este módulo de obviedades es que tú la tienes que tener clara si vas a trabajar con los demás. Debes tener una idea de qué es lo que quieres hacer. Y empoderar a la gente es precisamente corresponsabilizarla. Quienes de ustedes trabajan, que ya lo dijeron, con jóvenes, con mujeres, ¿sí? El tema de la familia no es un tema de la mujer.
Es un tema de la sociedad. Uno de los grandes hitos que tuvimos en Medellín para hacer el cambio, de las grandes innovaciones, es que hicimos todos unos programas de planificación familiar y de acompañamiento familiar solo dirigidos a hombres. Porque nos cansamos de que a las mujeres se les diga tienes que tomar ácido fólico. Porque es que el ser humano no nace solo de un óvulo, necesita también un esperma. Y el esperma también debe tener ácido fólico. Y nuestros muchachos ni siquiera se preocupan por eso y ya te hacen el amor a los 12 años. Y ya producen esperma y ya pueden fecundar. Y ya tenemos mujeres madres a los 12 años en las sociedades globales. Ese es un problema social. Y ante eso la respuesta es ¿qué herramientas vamos a dejar en la gente? ¿Qué hábitos? Porque cuando hablamos del cuidado no es solamente niña, no salgas de noche, vayan a los moteles a ver si no se usan de día. Es que el tema no es de noche o de día, el tema es de los comportamientos y las conductas, de la responsabilidad de las personas. ¿De acuerdo? Avanzamos. Cuando el hábito es positivo, es valioso, funciona, te da resultados, la gente lo aprecia, aunque sea pequeño. Cuando lo que yo hago con una comunidad, con un grupo de personas, con un sector poblacional, a esa gente le hace sentido, esa gente es la que pide más, recompra esa realidad. Entonces, ¿qué son los valores? Son esos reconocimientos sociales de que algo sí funciona. Algo es valioso cuando otra persona o uno mismo está en capacidad de asignarle un valor. La vida per se es un valor, pero ¿para cuántos no lo tienen? Y no hablo solo del que la quita, el que bebe y conduce. Está jugando con el valor de la vida, propia o ajena. El que viola o ultraja, está jugando con la vida. Etcétera. Entonces, aquí estamos diciendo, ¿qué es lo valioso? Un señor que fue uno de los grandes de la planificación estratégica, se llama Michael Porter, hace unos 8 años aproximadamente, empezó a hablar de que no basta con la cadena de valor, con generar valor, sino ese valor tiene que compartirse. Y Porter habla del valor compartido. ¿Y qué significa un valor compartido? Un valor que funciona para ti, pero también para ella. Cuando algo nos interesa a los dos, entonces eso que es valioso para ti y para mí, ese es el elemento que nos une. ¿Por qué muchas comunidades no funcionan como tal? Porque no tienen un elemento valioso que las aglutine. Un valor, por ejemplo, social es el liderazgo. Y hay comunidades que tienen de todo menos líderes. Porque es que un líder no nace, también se hace. Y desarrollar el liderazgo en una sociedad tan caótica como la que vive el mundo de hoy no es simple y no es a la berraca. Ay, es que yo doy talleres de liderazgo, entonces a todos los gradúo como los líderes del 2019. No jodas. Ojalá uno aprendiera liderazgo con un cursito. El problema del liderazgo es que eso tiene que ser proceso. Capacidad de incidir en la conducta de los demás. ¿Por qué la gente elige a los mismos? Porque no hay liderazgo social. ¿Por qué la gente no toma decisiones sobre determinados asuntos? Porque nadie tiene el criterio de su liderazgo ciudadano. ¿Por qué la gente arremete, acaba, maltrata los bienes públicos o privados? Porque no hay liderazgo personal. Porque hay irrespeto con la autoridad, porque no hay un liderazgo comunitario. Y cuando estos hábitos son valiosos,
Damas y caballeros magíster, eso se convierte en el destino de uno. ¿Qué es el destino para ti? Es lo que quiero llegar a ser. Lo que quieres, ¿y tú qué quieres llegar a ser? No lo tengo claro. Aún. Pero llegará. ¿Y para ti qué es el destino? Es el horizonte al que quieres llegar en el mediano o largo plazo. ¿Y para ti? El destino es la visión que uno tiene, los retos que se imponen en la vida, lo que uno va construyendo y lo que hace sentirse en ese paso de ir pudiendo en medio. ¿Escucharon lo último? Es lo que uno va construyendo. Tengan mucho cuidado si creen que el destino solo está al final. El destino, el final hace parte del destino, pero el destino básicamente es hoy, es la tarea de hoy. Si yo quiero tener mañana bueno, el hoy tiene que ser bueno. Si yo quiero tener muy buenos resultados con mi proyecto de vida, hoy tengo que tener una vida buena, planificada, organizada, con capacidad de ahorro, con respeto, con dignidad, con solidaridad, sin mentira. Si me llaman, diga que no estoy. Magnífica lección moral a un hijo de 3 años. No le hable a su papá que llegó borracho. Magnífica lección moral. El hombre en la plaza, la mujer en la casa. No, una magnífica lección de equidad de género. Entonces, el destino se construye, se va construyendo. En español, que es nuestro idioma, hay un tiempo que se llama el gerundio. Ando, endo, cantando, caminando. ¿Qué significa? Ya arrancó, pero no ha llegado. Está. Ese es el destino. Hay un señor llamado Tomás Carrasquilla, es un escritor de los líderes de la escritura que se llama costumbrista. La escritura costumbrista está muy pegada a eso. En literatura, el destino es lo que hay que hacer hoy. Ese es el destino. Entonces, póngale mucho cuidado a eso, porque eso es lo que nos va a permitir hacer las cosas bien. Yo quisiera que observen con ojos de magíster las fechas. 1766, hace unos días, ¿sí o no? En ese año, un economistas, Jacinto Dragonetti, de la Escuela de Nápoles, que fue muy importante en la economía civil de Europa, escribió un libro llamado De las virtudes y los premios. Y fue un libro tan bueno que en 1838 lo tradujeron al español. Averigüen cuando tengan un desvelo bien grande, bien berraco. Pregúntele a Google cuántos libros se tradujeron en 1838 al español, aparte de la Biblia, muy poquitos. O sea, no fue un libro cualquiera, fue un libro muy importante. Y Dragonetti, ¿qué dice? Algo que hoy todavía nos preguntamos. ¿Por qué hacemos tantas leyes para castigar a la gente y no tenemos unas leyes para premiar la virtud? ¿Por qué solo reseñamos en los noticieros las cosas malas y por qué nos da pereza ver las cosas buenas de la gente? ¿Por qué no hacemos una propaganda positiva de los buenos hábitos de la gente? ¿Por qué no hacemos cada día más concursos donde promovamos los buenos comportamientos sociales y ciudadanos? Y dejamos de hacernos tantas preguntas acerca de por qué los malos son malos. ¿Por qué no acogemos el tema desde los buenos? Los buenos no como un concepto moral, sino como un concepto social. ¿Qué significa hoy actuar bien en la sociedad? ¿Qué significa hoy actuar bien en el trabajo? ¿Qué significa hoy actuar bien en la familia? ¿Qué significa actuar bien hoy en la universidad? Mucha de la gente con la cual nos quejamos también pasó por las universidades.
Entonces algo estamos haciendo mal. Nos tenemos que revisar. Pero todo eso vendrá Después del descanso. después del break. Sean muy puntuales en volver. Hablamos de institucionalidad. Hay un peligro y es confundir institucionalidad con instituciones. Mucha gente cree que hablar de institucionalidad es hablar del hospital, de la escuela, de la parroquia, del comando. No. No son lo mismo institucionalidad que instituciones. Es más, la definición más cercana a la institucionalidad es la misma definición de cultura. Tú que eres funcionaria del Ministerio de Cultura. La cultura como un conjunto de creencias, de ideas, oiga, de representaciones colectivas, no solo individuales, que caracterizan a la sociedad. Pero no solo eso, porque tal vez lo más importante de la institucionalidad es la segunda palabra, la estructura. La institucionalidad es lo que da carácter, estructura, solidez a una sociedad. ¿Y por qué la institucionalidad da solidez? Precisamente porque norma sobre los principios y valores de esa sociedad. Es un marco de actuación. Es el que permite decir hasta dónde podemos permitirnos hacer determinadas cosas y qué no es lícito en esa sociedad o en esa comunidad. Y es muy importante, damas y caballeros, porque hablando de lo social, y muy en la línea que tú mencionabas, el afán de protagonismo a veces nos hace desconocer la institucionalidad del lugar. En el lugar hay institucionalidad, en sus pobladores, en las instituciones que hace presencia, en los programas que han pasado por ahí. Nosotros no estamos creando al Perú, estamos transformándolo. Pero en el Perú ha habido inversión social desde hace muchos años, casi que siglos. Y eso, aunque se haya perdido, no se ha perdido todo. Algo ha quedado. Y el éxito es reconstruir eso. Por eso la clave, damas y caballeros, de toda esta gestión social es una palabra que suena fácil: confianza. Y la confianza se alimenta de memoria. No hay nada que deteriore más la confianza que desconocer al otro, que sacar al otro del marco de referencia. A veces quisiéramos hacer de los demás un modelo de cómo creemos y queremos que vivan todos. Y resulta que no todos pueden vivir como uno lo piense. Ojo con lo que les voy a decir. A veces, la mejor manera de transformar una comunidad es no hacer nada con ella. Hasta tanto ella no tome conciencia de que debe dar el primer paso. Y no hacer nada con ella no significa abandonar, significa acompañar. Pero es que la tentación más grande que a veces tenemos es dar órdenes, dar instrucciones, hacernos cargo, tomar el mando. En la época de las ideas, a eso se llamó el despotismo ilustrado. Nos creemos más por un cartón o una declaración que dice que sabemos algo.
pero en comparación con milenios de sociedad, sabemos muy poco realmente. Sabemos muy poco. Tenemos pueblos originarios que nos callan la boca, que tienen tanto que decirnos. Y no solo institucionalidad, porque damas y caballeros que compiten conmigo en el WhatsApp, también hablamos de empresas. Porque esto no es solo un pensamiento grande, ideal, social, sino es un pensamiento concreto. Y una empresa es un conjunto finito de personas que tienen un fin común, un propósito común. Y ese propósito común es asegurar un resultado. Por eso las características generales de una empresa es el crecimiento, es el desarrollo. Economistas, es la rentabilidad. Es que no hable de rentabilidad porque es que estamos en un programa social. Por más razón. Una organización social tiene que generar resultados económicos. Ay, qué pena contigo, que es que no te puedo pagar sino esto, porque usted sabe que este es un programa social. Atropello. ¿A quién se le ocurre decirle a la gente que porque está en una organización social le va a pagar menos? Eso es una falta de respeto, esa es una falta de dignidad, ese es un delito. Es tan legítimo el trabajo social como el médico cirujano especializado en la quinta neurona del hemisferio derecho. Invertir en educación, los frutos los veremos en 20 años, no en uno. Y algunos, no todos, pero algunos políticos o tomadores de decisiones solo invierten en lo que les dé crédito a ellos mismos, porque les gusta inaugurar obras. Son sujetos que viven del cemento, de las primeras piedras, cuando la sociedad se hace también de segundas y de terceras piedras. ¿De acuerdo? Esa es la apuesta. Entonces, en este curso y en esta maestría les tengo que hacer una declaración y no me da ni esto de pena en decírsela. EAFIDE es una universidad que cree en la economía. Nosotros somos una universidad privada. Como nosotros no recibimos un peso del Estado para nuestro desempeño, lo mismo le decimos a la gente con la que trabajamos. Hay que creer en el desarrollo económico, no solo en el desarrollo social. De nada sirve que yo vaya a hablar de género, de dignidad, de mujeres nuevas para un país nuevo, si no tienen con qué comprar lo que necesitan, porque el marido piensa que con comprar el mercado tiene y ni siquiera se le ha pasado por la cabeza pensar en una toalla o en un tampón. Porque como a él no le viene el periodo. ¿Me entienden? Qué pena hablar así, pero es que así se habla. O le parece excesivo darle un labial o una base o un rubor o una pestañina porque él cree que como está bien. Está lleno de inseguridades, una cultura machista ignorante. Pero también existe la cultura feminista ignorante, que es la que permite a través de la sumisión repetir esos modelos. Entonces, aquí estamos diciendo institucionalidad, creencias, valores, cultura, empresa, crecimiento, desarrollo, rentabilidad. Rentabilidad es un concepto positivo. Significa que algo tiene que venir por encima de lo que invierto. Si yo invierto en una comunidad una hora de tiempo, la comunidad me tiene que dar cuenta de esa hora más algo más. Si yo invierto unos recursos, no le voy a preguntar los resultados, sino el impacto. ¿En qué ha mejorado la condición de vida digna de esos pobladores gracias a que yo tenga una brigada mía allá?
¿En qué ha mejorado las condiciones de relaciones sociales? En la medida en que yo he hecho una escuela allá, he hecho un puesto de salud allá. ¿En qué ha mejorado la tasa de mortalidad o de las muertes en parto, etcétera? Tengo que hacerme las preguntas del más allá, en el sentido de la relación económica. Y obviamente tengo que hacerme la pregunta en un curso de maestría sobre qué es lo que yo llamo lo social. Porque es muy fácil decirle que, Mario, es que todo es social. Obvio, dígame en algo que no sea social. Pero hay que delimitarlo. Y así como algunos de ustedes ya se graduaron de la maestría en gerencia social, y otros están a punto o ya están prácticamente listos para graduarse. Cuando uno dice yo soy magíster en algo social, ¿qué es eso social? Los diccionarios o las definiciones casi siempre están de acuerdo en que lo social en sí mismo es indefinible, pero que hay algunos atributos que existen siempre cuando hablamos de lo social. Y uno de esos atributos es la pertenencia, la participación. Lo que define una sociedad es el sentido de que yo hago parte de esa sociedad y que cuando yo digo hago parte de esa sociedad, participo, declaro, estoy, hago presencia, levanto la voz. No solo reclamo derechos, cumplo deberes. Porque es muy fácil pedir los derechos. Esa es la fácil. Pero ¿cuántos deberes estás cumpliendo o dejando de cumplir? ¿Cuántas veces quieres hacerle el atajo a la norma, pero te violenta el que alguien lo haga con vos? Entonces aquí estamos diciendo y declarando que cuando hablamos de una arquitectura social, estamos hablando de una estructura que dé paso firme a una sociedad, aunque sea lento, aunque tarde años, pero hay que poner las bases. Si yo no construyera unas bases sólidas, esta casa se derrumbaría ante cualquier temblor que aquí en Lima a veces tiembla. Porque hay algo que no veo, pero que está bien hecho, es que lo que veo sí sirve. Lo mismo pasa con la gente. Hay un escritor llamado Antoine de Saint-Exupéry. Escribe un libro muy lindo que se llama El Principito. Y en El Principito, Antoine de Saint-Exupéry dice: lo esencial es invisible a los ojos. Las cosas más importantes no saltan a la vista. Hay que caminar, hay que descubrirlas. A veces hasta uno se las encuentra sin quererlo. ¿Cuántas veces teníamos desconfianza del programa o del proyecto? ¿Cuántas veces ni siquiera teníamos mucha claridad de lo que iba a pasar con lo que estábamos haciendo? Y después de algunas unidades de tiempo, los resultados saltan a la vista. Nos pasa, por ejemplo, cuando aprendemos un segundo idioma. Al inicio creemos no saber, solamente repetimos vocabulario y gramática, pero llega un momento sin pensarlo en que la mente hace clic y de palabras empezamos a producir comunicación. Eso mismo pasa en la sociedad. Entonces, lo social implica eso. Y cuando yo digo participar, es tener en cuenta a cada uno. Y para tener en cuenta a cada uno hay que conocerlo, hay que reconocerlo. Y eso implica una actitud de ponerse al lado de alguien. Porque la fácil es llenar ese auditorio, 100 personas, y poner el indicador, le di clase a 100. Pero ¿quiénes son esos 100? No me importa. Error fatal. Las transformaciones pasan por el reconocimiento de los individuos. Esto no es masivo.
Esto es personalizado. Y muchas veces el desgaste del trabajo social es el desgaste de poder encontrar a cada quien y descifrar su cada quien en la sociedad. No siempre el liderazgo social es el que más habla, o el presidente de la acción comunal, o el líder que tiene la llave del salón social. A veces el verdadero poder de la comunidad está en el que no habla, en el que a veces ni va, porque cree que esa es una perdedera de tiempo. Pero cuando usted logra identificar quién es realmente el que toma las decisiones en la comunidad y lo seduce con argumentos, con ideas claras, con proyectos concretos, con programas y procesos, todo cambia, todo es diferente. Y esa es la apuesta de esta maestría. A eso es lo que llamamos innovación social, a cambiar necesidades por oportunidades, centrado en la autonomía. Porque cuando las necesidades no se reconocen como sociales, su satisfacción depende de cualquiera. Entonces le pedimos al Estado que nos haga una vía. Le pedimos a Dios que nos cure a un hijo que hemos desnutrido. Le pedimos a San Antonio que nos dé un novio que no hemos querido serle fiel. ¿Qué carajo tiene que ver San Antonio con los novios? Nada. Nada que ver. Nada. Lo ponen hasta de cabeza o se bañan en chuchuguasa. Borojó, yo no sé qué más. Entonces, toma esto que es afrodisíaco. Lo más afrodisíaco es una relación sana, amorosa y tierna. El mejor Viagra es la fidelidad. Pero si usted juega con la vida. Hay un señor llamado Peter Senge, S-E-N-G-E, Senge. En los años 80 empezó a escribir una cosa rara: las organizaciones que aprenden. Es el autor de todas las teorías de aprendizaje organizacional. Y en sus libros trae esta declaración: las organizaciones que serán recordadas, relevantes, importantes en el futuro, serán aquellas que descubran, es decir, que se detengan, porque para descubrir hay que parar. Se nos acabó el amor, tal vez nunca lo hubo. ¿Psicólogos hay acá? ¿Hay algún psicólogo en el grupo? ¿No? Porque en psicología hay una palabra muy importante que es la motivación. Y la motivación, dicen los psicólogos, y en eso ellos son expertos, depende de uno mismo. Uno es el que se motiva. La motivación es una respuesta personal a un estímulo. Y hay gente que espera que llegue alguien a motivarlo. O es tan concha, tan descarada, que dice: ay, es que yo estoy desmotivada en el trabajo. ¿Qué necesita? ¿Que el jefe se le empelote o le baile o que le haga qué para que esté motivado? Es que la motivación depende de vos. Las razones para hacer las cosas bien depende de vos. Vos no necesitas quién sabe de quién para actuar con rectitud. Cuidado, pórtese bien que allá hay una cámara. La gente que aquí viola todas las normas, pero salta el charco y se va solo a Miami y allá sí parece Santa Teresa de Jesús. No jodas. ¿Dónde está la diferencia? Si es la misma persona. ¿Qué dificultad le cuesta actuar con dignidad y con principio? Cumplir la norma también acá. Porque hay tanta resistencia a actuar bien. Entonces, Pedro para los amigos,
Lo que nos dice es, venga, hay que parar, hay que descubrir a cualquier nivel. Ay, no, en la alta dirección. Curso para los directivos y los funcionarios de alto nivel de la Armada o del Ministerio o de la sociedad civil peruana. No, a todo el mundo. Porque es que la responsabilidad de la sociedad le compete a todo el mundo. Y lo que dice Peter es, ¿qué es lo que hay que descubrir? Miren, una palabra que es básica, ¿cómo aprovecharse? Uno tiene muchas oportunidades y las desaprovecha. Hay que aprovecharse del tiempo, de la inteligencia, del afecto, del entendimiento, de la sociedad, de los amigos, de los pares. El gran regalo que les va a dar a ustedes esta maestría, mírenlo acá. 25 pares, todos profesionales, todos muy inteligentes. Que cuando usted tenga una dificultad pueda levantar ese teléfono y decir, mira, Daniel, ayúdame con esto, vos que sos economista. Porque existe un Daniel cerca de vos que te puede ayudar. A eso me refiero yo. Porque no tiene sentido que yo saque pecho diciendo, ay, es que yo soy la más social. Yo trabajo desde hace 30 años en una ONG social y ni siquiera entra y ni saluda a los demás. No, que tan berraca, no, pues tan social. Y parece enrasada en leona. No, no tiene sentido. Yo hago muchas veces el ejercicio, saludar hasta estos pelados que andan por acá abrazándose y uno nunca sabe dónde termina uno y dónde empieza el otro, ¿cierto? Pero, entonces, lo saludo y me mira como, ¿y usted por qué me saluda? Es lo más natural saludar. Es que es el acto más social. Es el acto de autoridad. Cuando se concentra un equipo de trabajo o un pelotón, ¿qué es lo primero que hace? Saludar. Y esa es una de las grandes lecciones que se da en la formación. Aprenda a saludar. Porque saludar da salud. Da bienestar. Da alegría. Aprovecharse de dos cosas, dice Senge. Una, entusiasmo. Una palabra muy linda. En español casi todas las palabras vienen del latín o del griego. Mi comunicadora. Esta es una palabra que viene del griego. Entusiasmo. Enteos, os. Tener a Dios por dentro. Ese es el origen etimológico de esa palabra. ¿Quién es una persona entusiasta? Una persona que no pierde la fe. Una persona que no pierde la credibilidad ni la creencia. Una persona que no pierde algo que es muy importante, la esperanza, la confianza. Una persona proba. Una persona en la cual vale la pena creer. Entusiasta no es la que se toma un guarito o un pisco y ya mismo baila sobre la tabla o la mesa, no. Eso puede ser una buena amiga que a veces puede servir, pero no es entusiasta. Sí. Entusiasmo es esa calidad, esa cualidad que permite que la gente tenga norte, tenga sentido, tenga visión. Cuando hablamos hace un rato de destino, el destino tiene que ver con el entusiasmo, con la capacidad de no dejarse vencer. Hay que ser entusiasta para no renunciar a la amistad. Porque a veces a los amigos también hay que decirles no. La estás embarrando. ¿Qué te estás creyendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿No te diste cuenta? Un buen amigo le hace ver las cosas al otro. No es su compinche, no es su alcahueta. No sé si esas palabras funcionan también acá, pero es eso. No se trata de ser hermanas. ¿Era hermanas? Las dos con el mismo, la misma víctima para las dos. No, no. Entusiasmo. Y lo segundo, capacidad de aprender.
Una sociedad que aprenda es una sociedad que tiene una riqueza infinita. Cuando las sociedades dejan de crecer, cuando dejan de aprender, cuando se dejan llevar por el síndrome de producto terminado. Mire, ya estudié una maestría, ya hice esto, la madre que vuelvo a ver un libro en la vida. Perdió todo lo que invirtió. Es que yo no me explico por qué no hablo inglés y tomé los 8 o los 18 niveles del instituto. ¿Y cuándo lo practica? Nunca. Entonces, ¿qué quiere? Víctima de su propio invento. Hay muchos médicos que estudiaron medicina 6 o 7 años y en la vida volvieron a ejercer. Se dedicaron a ser gerentes de clínicas o a hacer de otra cosa. El día que a uno le toque ser paciente de ellos, encomiéndese ahí sí a San Antonio y todos los demás. Porque esa persona va a confundir un bisturí con un escalpelo y yo no sé qué le va a pasar. La repetición, la experiencia es una prenda de garantía. Y en el aprendizaje hay que aprender a entender. Y el aprendizaje social sí que es particular, porque ¿saben qué palabra caracteriza al aprendizaje social? Está escrita acá atrás: humildad. Hay que tener gran humildad para aprender socialmente, porque ninguna sociedad, y lo repito, es igual a otra. Porque aún la misma comunidad que tú habitaste el año pasado, hoy si vuelves allá es distinta. Y no puedes asumir que, ¿dónde quedamos? No. Una persona que cambia, una comunidad que es formateada. Hay personas que lo único que piensan cuando les dicen, necesitamos un taller sobre trabajo en equipo, por decir algo, en una comunidad vulnerable, lo primero que piensan es en carteles, videobin y eso. Y oh sorpresa, cuando llegan y no hay ni energía, ni hay y no hay alfabetización, y entonces se quedan con su cartel, con sus lapiceros, con su PC, a guiar. Pasa y mucho. Es que el trabajo social sí que requiere humildad. Humildad que es la que permite hacerse las preguntas. El que aprende no es el que responde, decían los antiguos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. La gran sabiduría no es en responder, sino en preguntar. Y esa es una de las grandes lecciones que se nos ha olvidado. Dejarnos preguntar por la sociedad, no jugar a ser los entrevistadores. Vea, señora, ¿usted por qué? ¿Qué opina de la violencia intrafamiliar? No. Vamos a la comunidad y que la comunidad nos pregunte. Sistemas de información participativos, diagnósticos construidos desde la base, bottom up, en donde realmente las acciones tengan sentido. Pero vea, yo les pongo pequeños ejemplos. ¿Cuántos ingenieros hay acá? Levanten la mano los ingenieros. 1, 2. ¿Los demás? ¿Creen ustedes que los ingenieros nos llevan ventaja en el conocimiento matemático? Como formación. ¿No o sí? Uno supondría, ¿cierto? Supondría, porque ellos ven más matemáticas que nosotros, sin lugar a dudas. Vamos a hacerle una pregunta a los ingenieros a ver si tengo razón. Dama y caballero ingenieros, ¿podrían responderle al grupo esta pregunta? ¿Qué es un conjunto? Conjunto, 2 puntos. Una agrupación. Una agrupación.
de elementos. Por eso son capaces de cobrar 1000 soles estos benditos. Agrupación de elementos. Comunicadora que ya está guardando las cosas. Comunicadora, para que haya grupo o agrupación mínimo, ¿cuántos? 2. Con 2 hay grupo. Sí, porque ya hay diálogo, hay interacción. ¿Y si hay uno solo, no hay grupo? No. Acta de la reunión número 4, asistentes, no fue nadie, decisiones tomadas, subámonos el sueldo y todo lo demás. ¿Esa acta es legítima? Si no va nadie, ¿hay grupo? No, con nadie no hay grupo. ¿Cierto que no? Ni con uno hay grupo. No, pero cierto que hay conjunto unitario y hay conjunto vacío. Entonces volvamos a empezar, ingenieros, porque están en un gran aprieto. Definan qué es conjunto sin usar la palabra grupo, reunión, agrupación, colección, porque no sirven. Es una agrupación de uno o varios elementos. ¿Y el vacío? También. El vacío sí, también. Entonces, ¿cuál sería la definición de conjunto? ¿Lo podríamos definir como espacio? Hay un espacio. Ahí le tiraron una balsa. Cambio de ejemplo. Esto es para demostrar que muchas cosas nos parecen obvias. Y va uno a la definición y tienen sus bemoles. ¿Alguien se acuerda de pronto de esas casualidades que sabe uno que era un átomo? Átomo. La unidad básica de la materia. La mínima, la básica de la materia. La mínima. Pero no se descubrió que había más partículas dentro. Pues se supone. Pero a ustedes les enseñaron eso, que era lo mínimo. A mí sí. Cuando a mí me enseñaron eso, siglo pasado, ¿cierto? La profesora llegó a decir átomo, la mínima parte de la materia. E hizo una pregunta horrible. Yo no sé si acá en el Perú la hacen, a mí me la hicieron, pues al grupo. ¿Entendieron? Y uno en tercero de primaria, cuando le enseñaban eso, ¿uno qué decía? Sí, claro. Así decía, sí. ¿Y saben qué dijo la profesora después de eso? Aparte, partes del átomo, protones, neutrones, electrones. Acababa de decir que era la más pequeña, que era la mínima, que era indivisible. Y resulta que tiene partes. Y el estudiante más inteligente del salón levantó la mano y preguntó, ¿con rojo, profe? Esa fue la pregunta. Porque en Colombia se usaba escribir con lápiz rojo los títulos. Cambiaron con azul y con negro. Esa fue la pregunta. Nadie, ninguno, ni yo, nadie nos atrevimos a preguntarle, profesora, usted se enloqueció. ¿Cómo que es lo más pequeño y tiene partes? Donde hubiéramos hecho esa pregunta, estaríamos haciendo tercero de primaria, versión 43. Comimos. Ni siquiera reflexionamos, aprendimos a la berraca, sin hacernos preguntas. Y para aprender hay que tener la capacidad de preguntarse. Es que la gente de tal parte, es que allá no hay con quién. Es que eso es una locura, eso ni invierta, ya toda la plata que usted meta se pierde. ¿Con qué razón? ¿Quién le enseñó eso? ¿Dónde lo aprendió? ¿Será eso cierto? ¿Qué horas son? Las 9. Ya casi, ¿eh?
Sobrevivan. Ánimo. Hoy es conceptos. Les tengo que decir, ¿se acuerdan que en la evaluación íbamos a hacer una evaluación ya? Sí. Ah, bueno. Que vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido en parejas. Cuando digo rápido es que no nos vamos a tomar más de 10 minutos. Traten de hacerse al menos con alguien que haya leído. Porque si se juntan dos que no leyeron, se están condenando a la muerte prematura. Entonces van a tener que preguntarse qué leyeron. Atención, como yo tengo que hacer declaraciones, miren, este es el material que se les envió hace 15 días o más, esperando que tuvieran la Semana Santa para leer y no solo para dormir, ¿cierto? Para el miércoles, yo espero que esté leído un artículo escrito por Mario Vargas que se llama Empresas Sociales. Como esto no está numerado, yo no sé ni decirles en qué página, pero está ahí. Sí, miren más o menos después de dónde. Se llama Empresas Sociales, primeros pasos teóricos y metodológicos de una propuesta innovadora para el territorio. Ese para el miércoles tiene que estar leído, ese artículo. ¿De acuerdo? Ese. Y para el sábado hay un texto, está al final, ese sí no tiene pierde porque está al final. Se llama La Otra Ciudad. Para el sábado. ¿Estamos claros? La Otra Ciudad. Miércoles Mario, sábado La Otra Ciudad. ¿Ok? Volvamos al quiz o al tallercito 1. Vamos a hacerlo muy fácil por hoy, ¿cierto? Sí. Por si alguien no leyó, porque no es que yo piense que alguien no haya leído, pero podría pasar eso, ¿cierto? La segunda lectura, no la primera que encuentran, sino la segunda del libro, se llama La economía social y la frágil pero esencial gratuidad, de Luigino Bruni. Es la segunda lectura que aparece en el libro. ¿Sí? Son 4 paginitas. Les voy a pedir el favor, se van a juntar de a 2. Si lamentablemente, ojalá no pase, pero si lamentablemente ninguno de los dos la leyó, léanla. Son 4 páginas. La van a leer en este momento. Y cada pareja va a escribir 2 párrafos. 2 párrafos con sus nombres, ¿eh? Me van a entregar una hojita. No olviden que aquí se va a privilegiar la escritura. 2 párrafos. El párrafo 1 va a dar cuenta de qué es para ustedes lo más relevante de esa lectura. Párrafo 1. Van a declarar qué es lo más relevante en un parrafito. Y párrafo 2. De esa lectura, qué es lo más aplicable a lo que ustedes hacen hoy. ¿Me entienden las 2 preguntas? La primera, ¿qué es lo relevante de la lectura? ¿Qué es lo importante? Primera. Y ahí responden un parrafito. Y la segunda pregunta, ¿qué es aplicable? Y tienen el segundo parrafito. Son las 9:05. A las 9:20, 15 minutos por reloj.